El Instituto de Vida Consagrada Discípulas de Jesús presenta a la Madre Isabel de la Cruz Crespo Ruiz con una reflexión que te será de gran utilidad. Te invitamos a que escuches esta grabación con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios en un clima de fe y oración. Buenas noches a todos, especialmente a los que no había saludado. Qué bueno que están aquí, que Dios los bendiga. El tema de hoy es, como ya ustedes lo vieron, la penitencia y el ayuno. La penitencia y el ayuno. Muchos oímos hablar de penitencia y seguido repetimos esa palabra o manejamos ese concepto, pero me parece que es bueno como aclarar las ideas para entender bien qué es la penitencia. Estuve buscando en el diccionario lo que significa la palabra penitencia y dice, es mortificación que uno se impone a sí mismo. Mortificación que uno se impone a sí mismo, generalmente por motivos religiosos. Entonces, penitencia es el equivalente, según aquí, a mortificación. ¿Y qué quiere decir mortificación? Bueno, pues vamos a ver lo que quiere decir mortificarse. Mortificar es castigar el cuerpo con privaciones. Castigar el cuerpo con privaciones. Pues también lo podríamos interpretar como mortificar es negarnos a nosotros mismos. En algo que nos gusta mucho, negarnos a nosotros mismos. Entonces, esto es lo que dice el diccionario: mortificar, castigar el cuerpo con privaciones y penitencias. Bueno, pero ahora vamos a ver lo que dice la Iglesia. La Iglesia en el Código del Derecho Canónico trae desde el número 1249 hasta el número 1253 del Código del Derecho Canónico, del 1249 hasta el 1253. Y bueno, fíjense, me llevé una gran sorpresa por todo lo que dice el derecho canónico. Bueno, ¿y qué es el derecho canónico? ¿Qué es el Código del Derecho Canónico? Pues es la legislación oficial de la Iglesia. Ahí en ese libro, que es un librote así de grueso y grande, ahí vienen todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Los casados, las monjitas, los sacerdotes, los obispos, los solteros, los niños, en todas las áreas de la vida de la persona y de la Iglesia, ahí hay leyes, ¿verdad? Bueno, pues también está lo referente a la penitencia. Y fíjense lo que dice. Todos los fieles, cada uno a su modo, o sea, según su edad, según su estado de vida, según su condición de salud, en fin. Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina, a hacer penitencia. Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Pues yo les aseguro que nunca había leído esta norma. Pues yo sé que es bueno hacer penitencia y que debemos hacer penitencia, pero pensé que era así, pues como algo optativo, ¿verdad?
Pero no, dice, tienen obligación por ley divina a hacer penitencia. ¿Y por qué la iglesia nos manda a hacer penitencia? Pues porque es la única manera de imitar a Jesús, haciendo penitencia. Ahora vamos a ver cómo se hace la penitencia, ¿verdad? Bueno, vamos a ir desglosando todos estos párrafos del derecho canónico. Esto está en el primer número que les mencioné, en el 1249, y sigue ese mismo número diciendo algunas penitencias que menciona el código. Ahí en ese punto, en ese número que les digo, es la oración, algunas penitencias, la oración, las obras de piedad, las obras de caridad, la negación de nosotros mismos en el cumplimiento de nuestras propias obligaciones. O sea, toda negación a nosotros mismos, a nuestra complacencia, a nuestro gusto, a nuestro querer, a nuestra voluntad, toda negación por amor a Dios y unido a la cruz de Cristo, tiene un valor redentor. Entonces la penitencia, cuando la unimos al sacrificio de Cristo, tiene un valor redentor. Aunque sea un acto aparentemente muy pequeño y muy insignificante, pero con el solo hecho de ser algo en lo que nos negamos a nosotros mismos, pues ya se convierte en una penitencia, porque nos cuesta, nos duele, a lo mejor nos lastima. Bueno, dice también que sobre todo, las penitencias que recomienda la iglesia son, en este tiempo de Cuaresma, son el ayuno y la abstinencia de carne. El ayuno y la abstinencia de carne. El siguiente número, en 1250, dice lo siguiente, literal, lo copié así como está en el libro del derecho canónico. Todos los viernes del año, todos los viernes del año y la Cuaresma son tiempos penitenciales. Todos los viernes del año y la Cuaresma son tiempos penitenciales. Fíjense, pues yo de niña y de adolescente y pues como un poco antes del concilio, porque acuérdense que soy preconciliar, mucho se ayunaba, mucho se respetaba el viernes como un día penitencial. Siempre rezábamos el Vía Crucis, siempre ayunábamos, no comíamos carne, pero poco a poco se fue como haciendo más flexible esa ley, más flexible. Bueno, sí, pero si no pueden comer otra cosa más que carne, pues coman carne, nada más lo sustituyen por una obra de caridad o por una práctica piadosa. Y bueno, nos hemos ido en esa permisión, en esos permisos, nos hemos ido quedando de tal manera que ya casi se nos ha olvidado que el viernes es un tiempo que la iglesia establece como tiempo penitencial, tiempo para hacer penitencia. También no ayuda nada que nos dejamos atrapar por la cultura del mundo, ¿verdad? Es viernes de Cuaresma, pues no importa. Ahí están
el cabrito al pastor, ahí están el pollo rostizado, ahí están y todas las tiendas que venden ese tipo de carne, como si fuera domingo, ¿verdad? Entonces nos hemos dejado atrapar por la cultura del mundo y nuestra cultura propia como católicos, como cristianos. ¿Por qué ayunamos? No para adelgazar, no para sanar del hígado, no para sanar de no sé qué. No, porque también los médicos o los que ayudan a adelgazar y eso, ellos también recomiendan ayunos, pero no es ese el ayuno del que estamos hablando. El ayuno del que estamos hablando es un ayuno que hacemos, que practicamos para imitar a Jesús, para acompañar a Jesús en su penitencia que hizo cuando ayunó 40 días en el desierto. A mí de verdad me sorprendió mucho cuando leí estas leyes en el derecho canónico, porque yo pensé que ya las habían quitado. ¿Por qué? Pues porque en la práctica así es. En la práctica así es. Porque siempre están diciendo, no, que porque ahora el Papa dice que es bueno que si la gente no tiene más que comer, pues que coma carne, que nada más haga otro acto de penitencia o una obra de caridad o un acto piadoso. Y ya nos vamos y nos acomodamos y nos acomodamos y nos acomodamos y nos acomodamos. Y ya se nos olvidó que el viernes debe ser no nada más los de Cuaresma, los viernes de todo el año, tiempo penitencial. Y más especialmente la Cuaresma, toda la Cuaresma. Bueno, como les decía ayer en un comentario en la lección, dice en la Biblia, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Hay tiempo para divertirse y hay tiempo para estar serios. Hay tiempo, y así también la liturgia de la iglesia nos va llevando. Hay tiempo para hacer penitencia y ese tiempo es la Cuaresma y todos los viernes del año. Y hay tiempo para alegrarse y vivir de fiesta, que son todos los domingos del año y sobre todo el tiempo de Pascua. Tenemos que establecer la cultura cristiana, encarnarla y irla estableciendo, irla extendiendo para que más gente viva esta manera de vivir que nos pide la iglesia. Bueno, el número 1251 dice, ahora va a hablar de cuáles son esas penitencias de los viernes. Todos los viernes del año, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne. Todos los viernes del año, a no ser que coincida con una solemnidad, por ejemplo, la fiesta de San José, la fiesta de la Anunciación, o bueno, X fiesta, solemnidad. En la iglesia hay grados en las memorias y en las fiestas que tenemos. En la liturgia hay grados y la más importante es lo que llaman la solemnidad. Si es solemnidad, entonces es como si fuera un domingo. Entonces no se ayuna ni tampoco hay abstinencia de carne. Bueno, voy a repetir lo que dice este número del Código del Derecho Canónico, el 1251. Todos los viernes del año, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne. Y bueno, mucha gente dice, bueno, pues nada más las carnes rojas, o sea, puerco, res,
el pollo, que no es carne roja, pero también es tomado como carne. Y nada más los mariscos, el pescado y los mariscos son los que son tomados como permitidos. Pero lo importante aquí no es la carne que comas, es el sentido que le das a todo lo que haces ese día, viernes, ese día de penitencia. Porque si no comes carne roja, pero haces un banquetazo de puros mariscos, pues ¿cuál penitencia es esa? Así no se guarda la abstinencia de carne. Tiene que haber sobriedad en un día penitencial, tiene que haber sobriedad en la comida, o sea, con moderación. Y bueno, si dice que es sin carne, pues es sin carne. Podemos comer muchísimos alimentos más saludables que la misma carne. Ahora, claro que si la persona está enferma, pues no está obligada a cumplir con esa ley, ¿verdad? Está exenta. O también los niños no deben hacer la abstinencia hasta que se cumplen los 14 años en adelante. Se establece esa ley de la abstinencia de carne. Y los ancianos ya mayores de 60 años tampoco están obligados a cumplir con la abstinencia de carne. Bueno, ahora otro punto dice de ese mismo número: el ayuno y la abstinencia de carne se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. El ayuno y la abstinencia de carne se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y son una ley, así como los mandamientos de la iglesia, que debemos obedecer. Yo pienso que muy pocos católicos conocen estas leyes así tal cual y menos las viven. O sea, hay mucha elasticidad en el cumplimiento de estos mandatos. Bueno, vamos a ver ahora el número 1252. Dice: la abstinencia de carne obliga de los 14 años a los 59 años. De los 14 años en adelante hasta los 59. Ya al cumplir los 60 años ya no está obligada la persona a cumplir con esta norma. El ayuno desde la mayoría de edad hasta los 59 años. El ayuno también, ese hasta los 18 años en adelante, bueno, aquí que es la mayoría de edad, en adelante hasta los 59 años. Es obligatorio el ayuno. Ahora, este mismo número aclara que los padres y los pastores de estas personas menores de 14 años o mayores de 60 años, de que de alguna manera se formen en el auténtico espíritu de penitencia, para que aunque no vivan estas normas, sí vivan un día penitencial. Pues hay muchas otras penitencias, no nada más el ayuno y la abstinencia de carne, ¿verdad? No sé si me expliqué. Dice que aunque los niños no están obligados a guardar la abstinencia de carne, los niños y los adolescentes, ni los ancianos, pero que sí vivan un ambiente penitencial. Pero para eso a los niños pues hay que formarlos en eso. El último número es el 1253. Dice que las conferencias episcopales pueden determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia. Cada conferencia episcopal se refiere en cada país. Todos los obispos del país forman una conferencia episcopal y ellos se ponen de acuerdo para ver cómo se van a cumplir estas leyes
y también para ver de qué manera se puede sustituir si es que se está permitiendo comer carne, entonces de qué manera lo vamos a sustituir la penitencia. Entonces las conferencias episcopales pueden o deben determinar con detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Por ahí ha salido últimamente en el Face que el Papa dice, bueno, muchas veces quién sabe si será cierto que lo dice el Papa, ¿verdad? Pero así, que en lugar de hacer la penitencia de comer carne, que lo cambies por ser amable con las personas y les saludes, que seas educado y que respetes a los demás, que les ayudes en alguna necesidad, y así va enumerando un montón de prácticas que en sí es lo mismo que dice aquí. Se pueden cambiar por prácticas de piedad o por obras de misericordia. Lo más importante de todo, y lo que a mí me ha cuestionado mucho, es que no hay una mentalidad respecto a este tema de la penitencia. No hay como conciencia de que como católicos debemos vivir la penitencia, porque pues como católicos, como cristianos, Cristo pues nos pone el ejemplo, el siervo de Yahvé, el que padeció, el que sufrió, y él mismo nos invita a vivir en penitencia, ¿verdad? Bueno, entonces lo más importante de todo esto es crear toda una mentalidad en la que se le dé a la penitencia la importancia que tiene en la vida cristiana. Crear toda una mentalidad para darle a la penitencia la importancia que tiene en la vida cristiana. Por ahí encontré un texto de San Juan Crisóstomo que dice: penitencia, ¿cómo cantaré tus maravillas? Rompes todas las cadenas. ¿A qué se refiere? Pues a las cadenas del pecado, a las opresiones del maligno en nuestras vidas. Se rompe todas las cadenas, reprimes toda tibieza. ¿A qué se refiere? Pues cuando no traemos ganas de orar ni de buscar las cosas de Dios, y ahí nos vamos enfriando, Pues la penitencia destruye eso. Reprime toda tibieza, dulcifica toda adversidad, cura todas las llagas, disipa las tinieblas y reparas todo lo que se haya desesperado. Fíjense cuántas cosas tan maravillosas dice de la penitencia. ¿Cuántos frutos obtendríamos si hiciéramos más penitencias? No vamos a llegar, claro, a la exageración de muchos que en la Edad Media, ¿verdad? Sobre todo los monjes y mucha gente todavía ahora. Hay unos que van allá por San Luis Potosí, por Guanajuato, no sé por dónde, al santuario de Totonilco, que van en determinadas épocas del año y se flagelan, se golpean. No estamos ya hablando de ese tipo de penitencias que son inhumanas y que no son lo que está la Iglesia pidiéndonos. Pero sí una actitud, un deseo de acompañar a Jesús en su dolor. Jesús es el varón de dolores y nosotros tenemos que aprender a amar el dolor. ¿Y por qué vamos a amar el dolor? ¿Y por qué vamos a amar la penitencia? Pues porque el dolor tiene un valor redentor. El sufrimiento tiene un valor redentor. Cuando una persona está sufriendo dolores,
Cuando una persona está sufriendo una enfermedad o una tristeza, una desgracia, todo eso, si se lo ofrece a Dios, tiene un valor redentor. O sea, que está salvando almas. O Cristo, a través de ella, está salvando muchas almas. Muchas almas se salvan por el dolor de los enfermos, por el dolor de las monjitas que son muy piadosas y muy penitentes, o por el... En fin, la penitencia tiene sus frutos en nuestra propia vida primero y después en la vida de los demás. Entonces, pues, de veras yo los invito a que le pidamos a Dios que nos revele esto. Es una riqueza de la Iglesia Católica. Es una riqueza que por siglos y siglos y siglos se ha practicado la penitencia y se ha enseñado que se practique la penitencia. Pero últimamente, como nos hemos dejado envolver por este mundo, por esta cultura mundana del confort, de buscar lo que me gusta, lo que me agrada, de querer siempre comer solo lo que me gusta, de querer estar siempre complaciéndome a mí mismo, pues nos atrapa. Esa mentalidad del mundo nos atrapa. Esa no es mentalidad cristiana. Esa no es mentalidad cristiana. Pues vamos a pedir al Señor que nos revele a nuestro corazón el valor de la penitencia. Bueno, vamos a ver ahora el ayuno. El ayuno es una penitencia, como ya lo vimos, en una de las penitencias más recomendadas por la Iglesia, el ayuno. El ayuno ya lo practicaban los judíos. Recordemos que hay en la Biblia muchos ayunos muy famosos, como el ayuno de Moisés, el ayuno de Elías de 40 días y de Moisés de 40 días, 80 días, el ayuno del pueblo ninivita, 40 días, el ayuno de la reina Esther y de todo el pueblo judío que vivía allí en esa población de Persia, y que el rey iba a dar una orden para que los mataran a todos. Y entonces la reina Esther, que era judía, ayunó y les dijo a todos los judíos que ayunaran. Y el rey desistió de aplicar esa ley y se salvó el pueblo. Ese es uno de los ayunos más hermosos que hay en la Biblia. Otro, el del rey David, ¿verdad? Que cuando cometió un pecado muy grave de adulterio, pues, y de asesinato, pues se arrepintió y ayunó, ¿verdad? También cuando se murió su hijo, ayunó. O sea, los judíos practicaban mucho el ayuno, mucho. Había un ayuno solemne, un ayuno establecido, obligatorio, que era el para pedir perdón, ¿verdad? Uno al año. Pero había muchos ayunos optativos o que los buscaban los que querían ser muy piadosos o muy observantes de la ley, como eran los fariseos. Y ayunaban hasta 2 veces por semana, como dice el fariseo que entró al templo. Yo no soy como aquel, yo ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo, etc. Pues no es el sentido, no es así como se debe hacer el ayuno. Bueno, entonces el ayuno es una práctica que es antigua, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la observamos, la encontramos, y luego en el Nuevo Testamento también, pues encontramos a Juan el Bautista, que se la pasó en el desierto comiendo chapulines y miel en ayuno, y luego Jesús, que ayunó 40 días. Seguramente que Jesús también observaba los ayunos, pues los ayunos de otras festividades, de las fiestas o la tradición de su pueblo judío, ¿verdad? Y luego ya también los primeros cristianos, allí por ejemplo se habla en los Hechos de los Apóstoles que ayunaban, que oraban, oraron y ayunaron,
Y entonces el Espíritu Santo los iluminó para decirles que escogieran a Pablo y a Bernabé para que los mandaran de misiones. Y así surgió la primera misión. Entonces, esta práctica del ayuno ha sido muy valorada y muy apreciada, muy vivida entre el pueblo judío y los primeros cristianos. Todavía, como les digo, hasta antes del concilio se ayunaba mucho. Yo me acuerdo que para ir a comulgar no podíamos tomar ni agua y no había misas temprano en la mañana, eran hasta mediodía y no comíamos nada. Y mi papá platicaba que ellos ayunaban todos los viernes, ni una gota de agua, hasta mediodía podían tomar agua, podían comer algo. Y eso no les impedía ir a trabajar, tenían que andar en el campo en trabajos pesados, pero era ya una disciplina que se les había enseñado desde siempre y que ellos respetaban y observaban. En la iglesia se valoraba mucho el ayuno. Bueno, y es una práctica muy valorada entre los judíos y los cristianos, pero también es una práctica de penitencia que nos recomienda la iglesia y que nos obliga por mandato divino a observarla. Es básicamente, ¿qué es ayunar? Básicamente es no comer, no beber, no fumar. Eso es ayunar. Pero es un ayuno biológico, pudiera decirse, para el cuerpo. Pero hay otro ayuno que nos recomienda el libro de Isaías. Es un ayuno en el que sobresale el ayuno de las actitudes, de los deseos del corazón, de las acciones, sobre todo con respecto del prójimo. Dice así el libro de Isaías en el capítulo 58, versículos 6 y 7. Este es el ayuno que yo deseo: romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudos y no abandonar a tus semejantes. Pues ahí están las obras de misericordia, ¿verdad? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ayudar al que lo necesita. Ahí está. Esa es una forma como Dios nos pide ayunar también. El ayuno físico, pues le da fortaleza al cuerpo, le da salud. Si sabemos ayunar, el ayuno nos da salud. Y el ayuno de actitudes egoístas, ese ayuno que nos lleva a la práctica de la caridad, pues nos fortalece el alma. Y tanto un ayuno como el otro tienen un gran poder espiritual. Le dan a nuestro espíritu fuerza. El ayuno tiene poder, un poder fuerte. Jesús les dijo a los discípulos, eso está en Marcos, creo, en San Marcos, les dijo que cuando Jesús baja de la transfiguración, bueno, está en Mateo y está en Lucas, está en los tres evangelios sinópticos. Cuando Jesús baja del monte Tabor donde se transfiguró, va y ve, encuentra que los apóstoles andan ahí con un montón de gente y le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues es que aquí nos trajeron a este endemoniado, pero pues no pudimos. Y Jesús luego lo liberó.
Y después, cuando ya estaban ellos solos, Jesús con los apóstoles, le preguntaron los apóstoles, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos liberarlo? Y entonces Jesús les dijo, es que hay un tipo de demonios que solamente con oración y ayuno se van. Solamente con oración y ayuno se van. O sea que el ayuno nos da autoridad espiritual. Bueno, vamos a continuar hablando sobre el ayuno. Bueno, ya dijimos que todo el pueblo de Israel ayunaba, pero que sobresalen algunos ayunos como el de Esther, el del rey David, el del Moisés, Elías, etc. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Juan Bautista, pero sobre todo a Jesús. Jesús que ayunó en el desierto 40 días. En el libro de San Mateo viene ese texto, versículos del 1 al 2. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice. Y ayunó 40 días y 40 noches. Jesús ayunó. Y Jesús también nos enseña cómo ayunar. En el capítulo 6 de San Mateo, versículos del 16 al 18, es donde dice, cuando Jesús les dice, pues no ayunéis como los fariseos. En el capítulo 6, versos 16, cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que se desfiguran el rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, Jesús nos enseña cómo ayunar. Nos dice cómo ayunar, con un corazón puro, con un corazón recto, ayunar para Dios, ayunar para encontrarnos con Dios, para agradar a Dios, ayunar para acompañar a Jesús en su pasión. Así es como debemos ayunar, no ayunar para bajar de peso, no ayunar, bueno, aunque sí muchas veces habrá que ayunar para bajar de peso, no sé, no hay que ayunar para, no sé, bueno, otros motivos para ayunar que tienen. Aquí el centro de nuestra motivación debe ser el amor a Dios. Con un corazón recto, con un corazón puro, con una sana intención, con la intención de agradar a Dios, con la intención pues de obedecer también la ley de la iglesia, ¿verdad? Bueno, Jesús no nada más ayunó, sino que también nos dice cómo ayunar y además recomienda ayunar. En el capítulo 9 de San Mateo, ayer leímos o antier leímos algo así, dice, entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayudan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras está el novio con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Pues Jesús ahí nos recomienda que ayunemos, ¿verdad? Que ayunemos. Bueno, hay muchos y múltiples ayunos en la Biblia, o sea, de diferentes tipos. El ayuno debe darse en un contexto de vida cristiana. O sea, el ayuno no nada más hay que hacerlo. Pues voy a ayunar porque pues dicen que hay que ayunar. No, voy a ayunar para adelgazar o voy a ayunar para que me sane de no sé qué. No, ni tampoco ayunar sin orar. Decía mi mamá, esos ayunos son para el diablo. Cuando no ayunábamos,
como la iglesia lo manda, esos ayunos son para el diablo. O sea, hay que ayunar con la recta intención de agradar a Dios. Pero el ayuno hay que fortalecerlo con una vida de conversión, con rechazo al pecado, con una vida de oración, con una vida de profundo estudio de la palabra de Dios, con una vida sacramental. Así sí tiene sentido el ayuno en nuestra vida. El ayuno se debe de dar en todo un contexto de vida cristiana. Porque si no, pues no tiene sentido, ni tiene fuerza, ni logra lo que se puede, los frutos que se pueden lograr si lo vivimos con todo esto. Por eso las prácticas judías eran 3 y debían ir juntas. El ayuno, la oración y la limosna. Las 3 no se debían de dar ni una de ellas sola, desligada de las otras 2. Las 3 obras, el ayuno, la limosna y la oración, ¿verdad? Porque unas y otras se fortalecen. Bueno, ¿cuándo debemos ayunar? Pues cuando nos manda la iglesia a ayunar. Pues ya nada más, como mandato de la iglesia, ya nada más está el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero es bueno ayunar los viernes, que es día penitencial. Pero así, cuando yo quiero ayunar para lograr algo, por decir, debo ayunar cuando quiero orar para descubrir la voluntad de Dios. Si yo quiero saber para tomar una decisión, saber cuál es la voluntad de Dios, pues hay que orar mucho, hay que ir a la soledad, a la escucha de Dios y a ayunar. Porque el ayuno me permite que el espíritu se eleve y que esté más sensible a la voz de Dios. Por eso el ayuno nos ayuda cuando queremos tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. También cuando voy a iniciar un trabajo pastoral, ¿verdad? Un trabajo intenso pastoral, un retiro, un encuentro y que tengo que participar o tengo que dar una enseñanza o así. ¿Y por qué es bueno ayunar? ¿Por qué es bueno ayunar? Porque ir a hacer un servicio pastoral, el que sea, es ir al combate espiritual, es ir a ponerme de frente contra el diablo para arrebatarle a esas personas. Y al diablo no le gusta. Entonces me va a estar fastidiando para estorbarme, para que yo no haga bien aquello. Entonces, si ayuno, tengo fuerza espiritual y el diablo no puede atacar. Entonces, es bueno ayunar cuando vamos a hacer un servicio pastoral, cuando quiero quedar libre de un pecado o libre de una opresión del diablo, ¿verdad? También es bueno ayunar. Cuando quiero interceder por otras personas, por alguien, por el grupo al que pertenezco, por las autoridades, pues no sé, ahorita con tanta desgracia que hay, pues ayunar para pedir a Dios por los que están enfermos del COVID o por esos pobres que están sufriendo allá en Texas y en toda la Unión Americana en gran parte de las nevadas y que se va a la luz. Y aquí en México, en Monterrey, Nuevo Laredo, Vallehermoso, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, no sé por dónde también se fue la luz por tanta nevada. Pues a ayunar, ofrecerle ese sacrificio a Dios en favor de nuestros semejantes. También para pedir perdón por nuestros pecados. Entonces hay mucha ocasión, muchas oportunidades en las cuales nosotros podemos
ayunar. Ahora, ¿cómo vamos a ayunar? Hay varios tipos de ayuno, desde los más ligeritos hasta los más rigurosos. Bueno, en los libros que he leído por ahí se le llama ayuno normal dicen que al que hizo Cristo, que no comer, pero se supone que sí tomaba líquido, porque ahí en la Biblia nomás dice que no toma alimentos, que no comió. Ayuno normal es no comer, pues es un ayuno bastante pesado. Si no vas a comer nada en un día, es muy difícil, sobre todo si no has ido poquito a poquito, aprendiendo a ayunar. No, yo no recomiendo ese ayuno para empezar. Otro ayuno, el total, ese está más agresivo. El ayuno total es no comer nada y no tomar nada de líquido. Pero ese no se puede durar muchos días. En la Biblia hay varios ayunos de esos, pero nada más dura 3 días. La reina Esther creo que ayunó así, 3 días. San Pablo, cuando se cayó en el camino y se quedó ciego, duró 3 días sin tomar alimento y sin probar agua. También es un ayuno total. Y esos ayunos se pueden hacer cuando ya la persona ha sido muy entrenada en esto del ayuno. Porque si empezamos de así de pronto a ayunar, a hacer un ayuno fuerte, pues no aguantamos, ni una mañana aguantamos. Nos empieza a doler la cabeza, nos da taquicardia, nos sentimos ansiosos, ¿verdad? No. Hay que ir ayunando, hay que ir a aprender a ayunar poquito a poquito. Y ahí vienen los ayunos parciales. El ayuno parcial es comer menos de lo acostumbrado. Comer poquito. O no comer una mañana. O también un ayuno parcial sería tomar puras frutas durante el día. O tomar puros líquidos durante el día. ¿Verdad? Para una persona que está enferma, pues no debería ayunar. No debería ayunar. Los jóvenes no deben de ayunar, los niños están en crecimiento, no pueden ayunar. Los ancianos, pues tampoco. Pero si uno está bien cuidado físicamente y médicamente, un anciano, y sabe que puede practicar algún ayuno ligero, pues que ayune. Si eso no le va a afectar en su salud. Bueno, los ayunos parciales, hay algunos como el ayuno que recomendó la Virgen en Medjugorje, de pan y agua, todo el día, pan y agua, 2 días a la semana. Los miércoles y los viernes la Virgen María recomendó el ayuno a pan y agua. Para algunos será una gran penitencia, por ejemplo para mí, porque no me gusta el pan, pero para otros será un manjar, porque les encanta el pan. Entonces no será ayuno, será penitencia, ¿verdad? Pero bueno, tampoco se trata de estar tomando un rico pastel con agua, ¿verdad? No, tiene que ser un pan también que guarde cierta característica adecuada para la penitencia, ¿verdad? Entonces, como ayunos parciales, el del pan y agua, el de puras frutas o el de puros líquidos. Pues todo el día o no, pues ya cuando la persona tiene mucha experiencia ayunando, puede ayunar 1 mes con puros líquidos. Yo conocí a un hermano que se aventó toda una cuaresma
tomando puro café. Yo no me imaginaba, era cuando empezábamos allá en San Luis Potosí, cómo podía andar caminando. Yo lo veía que no comía nada, puro café, porque vivíamos todos juntos allá en San Luis los primeros años, los hermanos y las hermanas. También lo más favorable es, si vas a tomar puro líquido, pues tomar jugos. Me acuerdo en un tiempo que ayunábamos mucho nosotras. Cada 3 horas nos daban un vasito de jugo, de naranja, de sandía, una vez me dieron uno donde habían puesto toda la fruta ahí, de piña, creo. Aborrecí la piña para siempre. O sea, que hay que saber ayunar, ¿verdad? En este caso era un jugo, ¿verdad? Ligero. Y algunas hermanas duraban bastantes días, 8, 15 días ayunando con puro líquido y tan tranquilas como si nada, porque Dios da la gracia. También esto de los ayunos muy fuertes, pues esto es un llamado de Dios. Es una gracia que Dios da. Y pues también debemos de pensar en la edad que tenemos para saber si Dios me está llamando a ayunar más fuerte. Yo pienso que este tipo de ayunos fuertes se pueden hacer muy bien entre los 25, 30 años, hasta los 60, 50. Así como un ministerio de servicio en la iglesia, pero siempre hay que tener a alguien que nos oriente, que nos asesore para no cometer errores que pueden ser fatales, ¿verdad? También hay peligros al practicar el ayuno. Por un lado, eso de no saber ayunar y dañarnos físicamente. Otro peligro es el de la vanidad, el de creerme la iluminada y la elegida, porque fíjense cuánto ayuné. Eso es más peligroso todavía que un infarto, ¿verdad? Porque pues echa por tierra toda nuestra vida cristiana. Bueno, ojalá que vayamos interesándonos por descubrir esta práctica de penitencia que nos enseña la iglesia y que nos pide la iglesia. La iglesia, como les digo, ahora ya nomás lo dejó el ayuno para el miércoles de ceniza y para el viernes santo. Y es un ayunito así de nada. Que comas poquito en la mañana, una pieza de pan o algo así, y una galleta y una taza de café o de leche, que no tomes nada entre la mañana hasta mediodía, comer la comida de mediodía un poquito menos abundante, y luego ya en la noche otra vez como en la mañana. Pues eso no es, para mí eso no es ayuno del que estamos hablando. El ayuno tiene que mortificarme mi cuerpo, pero tengo que ir poquito a poquito aprendiendo. Por ejemplo, nos podemos poner como meta, si de veras piensas que Dios te está llamando para que hagas ayunos fuertes, bueno, todos estamos invitados a ayunar todos los viernes, porque es día penitencial. Claro, los enfermos no, ni los menores de 14 años. Pero todos los demás debemos de desear ayunar. Hasta los médicos recomiendan el ayuno. Yo una vez le pregunté a un sobrino mío que es médico, que qué opinaba del ayuno de 3 días, del ayuno total, sin comida y sin agua. Y me dijo, mire tía, el ayuno es bueno porque purifica el organismo
purifica el organismo. Y cuando... Pero es bueno tomar agua, no dejar de tomar agua. Por eso ese ayuno que usted dice es un poco peligroso. Pero claro, con la gracia de Dios sí se puede, ¿verdad? Bueno, pero él me dijo que cuando uno está ayunando, el cuerpo saca de donde puede los nutrientes que necesita, ¿verdad? De nuestro mismo organismo los va sacando. Pero muchas veces si estamos enfermos, lo que saca no son nutrientes, sino son toxinas. Y si no las eliminamos, pues eso nos enferma más, ¿verdad? Pero entonces, un ayuno bien llevado es saludable para el cuerpo también. Entonces, es bueno ayunar. Es saludable ayunar para el cuerpo y para el alma, para el espíritu. Y sobre todo nos da autoridad espiritual. Y sobre todo nos asemeja a Cristo, el varón de dolores, el siervo de Yahvé. Y nos une a la obra redentora de Jesús, a ese trabajo de estar salvando almas. Nos involucra cuando nosotros unimos todas estas penitencias a la cruz de Cristo. Entonces, pues estos son misterios de la vida cristiana, son secretos de los católicos que muchos no conocemos. Eso lo conocen más los protestantes en nuestros días. Practican más el ayuno que nosotros los católicos, ¿verdad? Y bueno, pues los frutos son incalculables, ¿verdad? Es impresionante los frutos que se dan. Sobre todo la autoridad espiritual que se adquiere. Bueno, pero para no perdernos, no hay que pensar en el ayuno por el ayuno, ni en la penitencia por la penitencia. Eso no. Hay que pensar en que vamos a acompañar a Jesús en su pasión, en su ayuno en el desierto, y que nos vamos a unir en él, con él, a esta obra de redención. Y vamos a hacer una ofrenda agradable al Padre, unidos a Jesús. Pues ojalá que poco a poco vayamos descubriendo. Estos son secretos, misterios que pocos conocen o que pocos valoran, ¿verdad? Y que son muy necesarios en nuestra vida de fe. ¿Cuántas cosas lograríamos si empezamos a practicar la penitencia y si empezamos a practicar el ayuno? Muchas cosas lograríamos. Bueno, vamos a terminar haciendo una breve oración. Señor, te damos gracias por esta riqueza que nos ofreces en este tiempo de Cuaresma, de la práctica de la penitencia, de la práctica del ayuno y de la abstinencia de carne. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú nos quieres semejantes a ti. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza para vivir este llamado a la penitencia. Ven, Señor, Espíritu Santo, a revelarnos este misterio, estos secretos de la vida cristiana, a revelarnos al corazón. Jesús, Jesús, Jesús. Yo no soy
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venga a nosotros tu reino, Señor Jesús, y hágase tu voluntad en en la tierra como en el cielo.